Bueno, Ignacio Zembrero, periodista, especialista en el Magreb. El otro día, en la Junta de Consenso y Regeneración, pensamos que estaría bien hacer algo sobre el tema Argelia, Marruecos, en la situación en la que estamos ahora en España. Y tres personas me dijeron, bueno, eso hay que hacerlo con Ignacio Zembrero, que es el gran especialista en Marruecos, Argelia, el Magreb. Bueno, Ignacio, periodista, trabajado en El País, en El Mundo, Confidencial, estás en tertulias que te seguimos, en la Sexta. Bueno, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nada, contento aquí de que me hayáis invitado y dispuesto a entablar esta charla. Bueno, pues estupendo. Oye, antes de entrar exactamente en el Magreb, te quiero hacer una pregunta introductoria, a ver qué opinas tú, ¿no? España en este momento, tú dirías que tiene una política exterior buena, mala, que a unos les puede gustar, a otros les puede disgustar, pero una política o no. No, yo diría que tiene poca política exterior. Yo creo que, en fin, nos va a parecer quizá muy osado lo que voy a decir, pero que aquí hubo una política exterior coherente con Felipe González, que hubo una política exterior bastante coherente con Aznar y yo creo que después, por diferentes motivos, no ha habido una política exterior. Ha habido iniciativas, en fin, actuaciones, etcétera, pero un diseño global de la política exterior no lo ha habido. Tiene también mucho que ver con el escaso interés que tenían dos presidentes del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, por lo que sucedía más allá de las fronteras de España. Y yo creo que eso también tenía algo que ver con, digamos, sus escasos conocimientos lingüísticos. Pero Felipe González tampoco sabía muchos idiomas y, sin embargo, sí mostró un gran interés por la política exterior. Sí, pero tú fíjate que, claro, realmente lo malo es que no haya una política exterior, porque, por ejemplo, ¿no? Has mencionado a Felipe González, ¿no? Una política exterior claramente europeísta, ¿no? Claramente cercana a Alemania, ¿no? Y Aznar, una política exterior claramente atlantista, ¿no? Entonces, a uno le puede gustar o disgustar, pero hay una línea, ¿no? Hay una línea con sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, claro, yo te hacía esa pregunta de manera intencionada porque opino como tú, que aquí se van reaccionando ante las cosas que pasan en vez de tener una política, una estrategia, ¿no? Que sería en términos empresariales, ¿no? Una línea. Pero sí, para introducir el tema quería abordar ese tema. Oye, pues si te parece, vamos ahora a lo nuestro, ¿no? Al tema este de Argelia, Marruecos, el Magreb y los intereses de España. Oye, primero empiezo por una pregunta. Yo tengo la desfachatez de preguntar lo que quiero puedes tener la sensatez de contestar o no contestar, ¿no? Pero, oye, ¿es verdad que te han pinchado el teléfono junto con el del presidente, ministra de Defensa, ministro de Interior, que está en ese pack? ¿Estabas tú también? No, yo creo que estaba probablemente en un pack diferente, pero vamos, no es ninguna indiscreción, está publicado, yo puse una denuncia en fiscalía, etcétera. En fin, para ser precisos, el 18 de julio del año pasado, Forbidden Stories, que es una asociación de medios de comunicación importantes, sobre todo, pero no solo europeos, está también el Washington Post, etcétera, reveló que a través del mundo había habido unos 50.000 teléfonos pinchados con Pegasus, malware fabricado por NSO, y bueno, había unos 10.000 que correspondían a los servicios secretos marroquíes, en su mayoría evidentemente eran móviles argelinos, había también unos móviles franceses y había, en aquel momento dijeron, un móvil español que era el de Ignacio Zembrero, el mío. Yo siempre he puesto en duda, no que me hayan pinchado el teléfono, estoy muy convencido de ello, sino de que no podía ser el único español, dada la importancia que tiene España para Marruecos. A día de hoy ya han aparecido otros 3 móviles más, siempre según Forbidden Stories, que estaban pinchados o escuchados por el vecino del sur. Y según publicó el diario británico The Guardian el día 3 de mayo,
en realidad eran más de 200 teléfonos móviles españoles los que eran objetivo de Marruecos. Estoy hablando fundamentalmente del año 2019-2020, es decir, antes de que el móvil del presidente de gobierno y de 2 o 3 ministros, depende cómo lo diga, lo discutamos, hubieran sido también pinchados, porque eso fue el mes de mayo y de junio del año pasado, es decir, mucho más reciente que lo que me empezó a suceder a mí probablemente a partir de 2019. Ya. Bueno, lo que es, siempre se pensó que cuando se estaban hablando de los pinchazos a gente como tú o a los presidentes y ministros, se trataba, bueno, sumando 2 y 2, de Marruecos, pero se sabe que es Marruecos, ¿no? Se sabe que es Marruecos porque entiendo que alguna, digamos, institución, vamos a decir, española, se ha hartado de filtrarlo, ¿no? De que realmente es Marruecos, ¿no? Se sabe a ciencia cierta, ¿no? Bueno, primero, en lo que a mí me concierne, estaba en la lista de Forbidden Stories que afectaba a Marruecos, que eran los móviles, digamos, pinchados por la inteligencia marroquí. Pero aquí la ministra de Asuntos Exteriores, la ex ministra Arantxa González Laya, dijo hace unos 10 días, si no recuerdo mal, en una entrevista con el periódico de España, que las escuchas eran de Marruecos. Y ella también fue escuchada, aunque curiosamente el gobierno no lo ha reconocido cuando puso su denuncia a principios de mayo en la Audiencia Nacional. El teléfono de González Laya fue revisado en mayo, junio del año pasado, dio positivo. Aquellos que lo revisaron, supongo que el Centro Criptológico Nacional le dijeron a la ministra que era Marruecos, y ella, en una entrevista que ha dado muy recientemente al periódico de España, ella, exministra, señala directamente a Marruecos. Yo creo que a partir de ahí caben pocas dudas. Otra cosa es que el gobierno español no lo quiere señalar o no lo quiere reconocer, y desde luego no señala a nadie en la denuncia que puso en la Audiencia Nacional, creo que fue el 2 o el 3 o el 4 de mayo. Ya, pero bueno, creo que hay filtraciones intencionadas, ¿no? De organismos del gobierno que así lo han dicho claramente, ¿no? Y aparte de lo que me acabas de contar. Oye, ¿no te parece raro, incluso inaudito, ¿no? Diría que cuando se produce esos pinchados, cuando se conocen, o no sé si se conocían antes, pero que se hagan públicos, que se ha producido, eso causó extrañeza, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué esa vulnerabilidad se muestra? Cuando esa es una cosa, digamos, habitual entre gobiernos, ¿no? Incluso entre gobiernos amigos, y lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿te causó extrañeza? A mí hay 3 cosas que me causan, por decirlo suavemente, extrañeza. La primera es que el gobierno lo haya hecho público. Los gobiernos europeos, muchos de ellos han sido espiados, no lo han hecho público, solo lo hizo público, creo que fue a finales de 2013, el gobierno alemán, que había sido Angela Merkel había sido espiada por los norteamericanos, por la NSA, National Security Agency norteamericana, y ahí sí, porque convocaron al embajador de Estados Unidos para regañarle, y ahí el gobierno alemán lo hizo público. Pero en regla general, ni franceses, ni británicos, ni nadie ha hecho público que haber sido objeto de espionaje, y revelar así al mundo entero una grieta de seguridad. La segunda decisión que me llama la atención es judicializarlo. Esto sí que tampoco lo ha hecho nadie, porque aquí en España sí se ha judicializado, porque se supone que el juez no llegará a ninguna parte, por mucho que vaya a organizar una comisión rogatoria a Israel, etcétera. No me llama mucho la atención que, repito, aquí en Europa nadie ha judicializado el espionaje, porque se sabe que no va a ninguna parte. Y el tercer motivo de mi sorpresa es que, ya que se ha judicializado, el gobierno no señale al fabricante porque no sabemos en teoría quién ha introducido el virus, el malware, en los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Grande Marlaska.
Pero si sabemos qué producto han introducido Pegasus, que es un malware, es un programa malicioso fabricado por una empresa israelí que se llama NSO, y para ser exportado por Israel, porque en definitiva es una ciberarma, requiere un permiso del Ministerio de Defensa de Israel. Entonces, la pregunta que yo me hago es por qué el gobierno de España, sabiendo que ese malware a ciencia cierta es israelí, por qué no protesta ante Israel y por qué no prueba a denunciar en los tribunales, en la Audiencia Nacional, a la empresa israelí NSO. La empresa israelí NSO, hay que ir a visitar su web, nos explica que fabrica unos productos que sirven para luchar contra el narcotráfico, el terrorismo, el yihadismo, el crimen organizado, etcétera, pero no para espiar ni a políticos, ni a activistas, ni a activistas de ONGs, ni a periodistas. Por tanto, está permitiendo que sus clientes hagan un mal uso del producto que vende. Yo creo que es un motivo suficiente para intentar llevarla a los tribunales. Oye, ¿y tú crees, Ignacio, que sumando 2 y 2, ¿no?, que suele ser casi siempre 4, eso se produce porque de alguna manera tienes que explicar por qué el CNI pinchó teléfonos de políticos independentistas, por cierto, con aprobación judicial, permiso judicial, y era una manera de decir, bueno, a mí también me han pinchado, ¿no? ¿Podía tener algo que ver con eso o crees que son dos cosas completamente independientes? Estamos ya aquí muy lejos del tema del Magreb, me cuesta mucho opinar con conocimiento de causa, pero efectivamente no descarto que haya una relación entre el divulgar el espionaje al que ha sido sometido el presidente del gobierno y para tratar de hacer olvidar el espionaje al que pudieron ser sometidos unos cuantos responsables independentistas. Sí quisiera dejar muy clara una cosa que me parece importante. El responsable o de las comunicaciones de los que trabajan en Moncloa, de los que trabajan en presidencia del gobierno y tienen puestos sensibles y delicados, el responsable de la seguridad de esas comunicaciones no es el Centro Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que ostentaba en aquel momento, cuando se supone que fue pinchado el móvil del presidente del gobierno, que ostentaba Félix Bolaños. Así que si hay un último responsable de la grieta de seguridad, es Félix Bolaños y su equipo, y no el Centro Criptológico Nacional. Ya, bueno, eso ha quedado lo que estás tú diciendo muy claro, lo que estás diciendo. Ellos han dicho exactamente, la que ha asumido lo contrario. sí, Totalmente, pero aquí la que ha totalmente. asumido responsabilidades, muy a pesar suyo, no ha sido la directora del CNI, no Sí, ha sí, sido el que en aquel total, momento era secretario general de presidencia del totalmente, gobierno, es decir, Félix Bolaños. totalmente. O sea, ellos se encargaron rápidamente de echarle la culpa a otro. Hicimos un podcast en Consenso y Regeneración sobre el tema del CNI y bueno, y de la destitución de su directora, ¿no? Al respecto. Sí. Pero vamos a acercarnos al tema del Magreb, que es lo que nos ocupa. Oye, te pregunto, parece como que España tiene que elegir entre, digamos, pro Marruecos, es decir, de alguna manera los intereses de Ceuta, Melilla, sus aguas territoriales, emigrantes, y de forma totalmente incompatible, o elegir Argelia y el gas. ¿Es así? O sea, España tiene que irse por la A o por la Z sin que exista una L, que yo entiendo que ha existido durante años, ¿no? Pero hoy en día es así, o uno u otro, y por qué uno y por qué el otro, o no, o no, esa disyuntiva contradictoria no es así. ¿Cómo lo ves? Hoy en día es en buena medida sí, como tú dices, porque Marruecos nos ha querido forzar a elegir a España desde diciembre de 2020.
el origen de todos los problemas se llama Donald Trump. Donald Trump en diciembre de 2020 da el paso de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, es la primera potencia democrática de Estados Unidos que da ese paso, y a partir de ahí Marruecos quiere que otros países sigan en mayor o menor medida el ejemplo de Estados Unidos, y uno de ellos, que es un país muy importante en ese aspecto para Marruecos, es España. ¿Por qué es importante? Porque es la antigua potencia colonial y se la escucha cuando habla del Sáhara. A partir de ahí Marruecos se moviliza a partir de diciembre de 2020 y empieza a montar lo que yo llamaría una crisis que después gana mucho en intensidad a partir de abril, del 18 de abril, cuando Brahim Ghali, el líder del Polisario, es acogido en España para ser ingresado en un hospital de Logroño. Pero Marruecos lo que pretende con toda esa presión que pone en marcha, presión diplomática, presión migratoria en Canarias y en Ceuta, presión también económica sobre los puertos de Andalucía, etcétera. Lo que pretende es conseguir que España modifique su postura sobre el Sáhara Occidental, y finalmente lo consigue el 14 de marzo de este año, cuando el presidente del gobierno manda una carta al rey de Marruecos, que este hará público 4 días después, el 18 de marzo, en la que se alinea, se secunda la postura, la solución que preconiza Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara, otorgando a ese territorio una autonomía bajo soberanía, bajo tutela marroquí. En los términos que emplea el presidente del gobierno en su carta, el presidente va más allá de lo que pudieron ir en su momento pues el gobierno de Francia o el alemán. Es decir, es un apoyo más contundente y más explícito. Oye, Ignacio, y siendo eso así, que hay esa cierta incompatibilidad entre una cosa y otra, y por lo tanto un poco como lo que hablamos en política exterior, bueno, tienes que tener una y esa una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es una y no dos ni tres. Siendo eso así, eligiendo, digamos, Marruecos digamos, para defender, según ellos, de la mejor manera los intereses de España, siendo eso así, ¿por qué traen a Ghali para curarlo de COVID? Por una razón muy sencilla, la primera, hay varias, pero la primera, porque es español. Ghali, no recuerdo ahora el año, solicitó en una etapa que vivía en Valencia, solicitó la nacionalidad española y la obtuvo. Entonces, ¿cómo se puede denegar la entrada en España a un ciudadano español? Segundo, porque lo pidieron las autoridades argelinas, una petición del ministro de Asuntos Exteriores a la ministra González Laya. Y quiero dejar muy claro que no fue González Laya la que tomó la decisión. La decisión de acoger a Ghali la tomó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es verdad que dentro del gobierno, con las pocas personas con las que consultó Pedro Sánchez, había algunas favorables a acoger a Ghali, como por ejemplo González Laya, que siempre evocó razones o motivos humanitarios, y había otras desfavorables a acoger a Ghali, como era el ministro Fernando Grande Marlaska. Y yo diría que hay una tercera razón, y es que España tiene una larga tradición de acogida de dirigentes del mal llamado Tercer Mundo, del Frente Polisario, entre otros, en sus hospitales, por muchas razones. Tradición que fue instaurada ya por Emilio Alonso Maglano, director del CSIC, después el hombre que, digamos, fundó la inteligencia española moderna, y que ha reportado bastantes beneficios a España y a su política exterior el acoger aquí a enfermos o a familiares de enfermos de países, digamos, en vías de desarrollo. Y aquí concretamente en el año 2020 y en el año 2018 habían fallecido en hospitales españoles 2 responsables importantes del Frente Polisario que murieron de cáncer. ¿Por qué no acoger a Ghali si además es español? Otra cosa, y este sea otro debate, si el gobierno español debía, por cortesía, haber informado a las autoridades marroquíes de que había acogido a Ghali, que estaba en un estado muy grave y que fue salvado en el Hospital San Pedro de Logroño. Sí, fíjate que esto último que acabas de decir es lo que parece que tiene más sentido, ¿no?
si es un español y además la tradición que tiene España de acoger, como has dicho tú, a personas perseguidas, políticas, etcétera, lo cual eso a mí me enorgullece como español, pero creo que tendría que haber de inmediato informado a Marruecos de por qué lo hacía. O sea, o dicho de otra manera, que es que no tenía otro remedio que hacerlo, vamos, ¿no? Pues es español y se acabó, ¿no? Y yo creo que eso es lo que faltó. Oye, vamos a ver, sobre lo que han llamado el volantazo, ¿no? Que tú has explicado, que empieza Trump reconociendo el Sáhara y ese nuevo, digamos, reconocer una cierta autonomía del Sáhara bajo el paraguas de la soberanía del Reino de Marruecos. Ese le han llamado volantazo, que tú dices que además es más, digamos, más potente que el que la posición La francesa. terminología empleada, sí. Sí. Se ha publicado, ¿no? Y se está buscando ¿por qué? Y entonces, como pasa en casi todo, ¿no? Muchas veces tienes muchas razones, ¿no? Que son, pues, que pueden tener su sentido común, y a veces se busca algo más complicado, algo más, si quieres, periodístico, más divertido de decir, igual resulta que es así, aciertas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente crees que tiene algún sentido pensar que ese llamado volantazo se ha producido por un posible chantaje que le pueda hacer el Reino de Marruecos a España por la información que pudiera tener el presidente de gobierno en su teléfono? No, no lo creo, por muchas razones. Una de ellas porque además si las autoridades marroquíes hubiesen utilizado el chantaje, se hubiesen delatado. Es como decir, yo te he espiado y he descubierto esto en tu móvil. Las autoridades marroquíes han negado siempre sistemáticamente, desde el año pasado, desde julio del año pasado, haber comprado Pegasus y haber utilizado Pegasus en labores de espionaje. Yo creo que es posible que no lo hayan comprado, tengo muchas más dudas de que no lo hayan utilizado. Es muy posible que se le haya regalado Pegasus, pero esto ya es otro tema. No, yo creo que las razones por las cuales el presidente del gobierno da ese volantazo, ese alineamiento con la postura de Marruecos en el conflicto del Sáhara, es porque él desea cerrar la crisis con Marruecos, que llevaba ya 15 meses, hacía 15 meses que había estallado esta crisis y deseaba a toda costa cerrarla. Para eso destituyó a González Laya como ministra, que se había convertido en la bestia negra de los marroquíes, y puso a Álvarez como ministro, que ahora se ha convertido en la bestia negra de los argelinos. Destituyó y la primera tarea, la principal tarea que encomendó Pedro Sánchez a Álvarez es arreglar las cosas con Marruecos y se puso a ella. Tardó unos cuantos meses en conseguirlo entre su nombramiento el 12 de julio y la carta del 14 de marzo, pero lo ha conseguido. Marruecos puso un precio a esa reconciliación que el presidente del gobierno aceptó pagar, que es el alineamiento con Marruecos en el conflicto del Sáhara, que el presidente del gobierno, repito, aceptó pagar sin, a mi modo de ver, medir muy bien las consecuencias, tanto en el plano interno, con su oposición, con el ala minoritaria del gobierno, etcétera, como en el plano externo, fundamentalmente en la relación con Argelia. Pero sí me gustaría insistir en una cosa. Aquí el gobierno, esto queda además muy claro de la cronología y del relato de los hechos, el gobierno hizo una concesión muy, muy, muy importante para Marruecos que ponía fin a 47 años de aparente neutralidad española en este conflicto, hizo una concesión muy importante sin conseguir nada concreto. Solamente queda reflejado en el comunicado conjunto del 7 de abril, es un comunicado de buenas intenciones por ambas partes, vamos a ponernos a negociar y a resolver todo. Pero tú lees el comunicado. ¿Qué ha dado Marruecos a cambio de esa gran concesión por parte de Pedro Sánchez, ese volantazo, ese bandazo en política exterior? Nada. Pues yo me atrevería a decir que no ha dado nada. Ha No ha dado dado nada. promesas, ha puesto de manifiesto
una voluntad de diálogo, nada más. Sí, es que esto es lo que a mí no me cuadra, ¿no? Tú lo has publicado hoy, ¿no? Tú lo has publicado hoy Lo he publicado exactamente. muchas veces, sí. Lo has publicado. Sí, sí, pero hoy te lo he leído, ¿no? En el español, no, en el Confidencial. Eh, a ver, esas son dos cosas que no me cuadran en esta historia. Porque sí, yo cuando veo, pues tengo un vídeo, tal, pues cuánto, ¿no? Siempre es una razón así como muy entretenida, ¿no? Y muy divertida y conspirativa, pero siempre buscamos ese tipo de razones en muchas cosas en la vida, ¿no? Y normalmente, pues, bueno, pues oye, puedes tener una razón más evidente delante de ti, pero en esa explicación que tú das y desligándose completamente de posibles chantajes y historias así más rocambolesca, hay dos cosas que no cuadran. Una es esa. Vale, pues oye, elijo Marruecos y con todas sus consecuencias, ¿vale? Elijo Marruecos y entonces tendré que tener las ventajas de haber elegido Marruecos. Uno, que hasta ahora no hemos visto ninguna. Ceuta y Melilla no se ha dicho nada, de las aguas territoriales Ceuta y Melilla no se ha dicho nada, y algunas cosas más que comentaremos. Y luego, claro, entonces asumo, y esa es la segunda cosa que no me cuadra, que en un momento crucial para el tema del suministro de gas en España y en Europa, ¿no? Y en Europa porque, bueno, España podría ser un tránsito, ¿no? En el caso de que se amplíen las comunicaciones con Francia de gas de Navarra y de Cataluña, podría ser un tránsito para tener a Argelia como un suministrador estratégico de Europa, no solamente de España, sino de Europa. Y en ese momento, Eso es lo siendo que lo que hace es Italia. eso es lo que es exactamente, eso es lo que inmediatamente Draghi, ¿verdad? Ha tomado esa dirección y nos ha pasado por la derecha. Entonces, esas dos cosas no me cuadran. O sea, se elige Marruecos, pero no se consigue nada a cambio, por lo menos hasta ahora, y en el comunicado no hay nada. Y segundo, se pone en peligro una relación comercial que es fundamental para España, y no solamente para España, sino de largo plazo también para Europa. ¿Cómo explicar eso? Es Yo difícil diría de que la parte explicar. europea, es decir, la idea de Italia no solamente es convertir a Argelia, que lo va a conseguir, convertir a Argelia en su primer proveedor energético por delante de Rusia, que ese es el objetivo de Draghi, reducir la dependencia de Rusia, que hasta ahora es el principal proveedor energético de Italia. No, yo lo que creo es que todo esto demuestra una gran inexperiencia, una gran bisoñez, una falta de profesionalidad, etcétera, etcétera, porque se ha negociado mal y no se ha negociado mal con Marruecos y no se han medido las consecuencias con Argelia. Con Argelia el problema es doble, es un problema por supuesto de fondo, Argelia se siente relativamente traicionada, pero también es un problema de formas, porque a las autoridades argelinas las ha irritado especialmente el enterarse por la prensa, o mejor dicho, por el comunicado del rey de Marruecos, del cambio de postura española. Es decir, el ministro Álvarez, nadie llamó a Argel para informarle de lo que había hecho el presidente del gobierno. Y eso le sentó muy, muy, muy mal a las autoridades argelinas. Pero repito, no hay que buscarles demasiados pies al gato. Quiero decir, que creo que la explicación es esta, está en la inexperiencia, la bisoñez, la falta de profesionalidad de la actuación del ministro y de una parte del gobierno. Y Bueno, en también, definitiva. atención, hay un nombre importante que hay que citar en esto porque ha jugado un papel muy activo, aunque no ha salido a la luz, es el de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Asuntos Exteriores, que junto con Zapatero mantienen una relación muy estrecha con las autoridades marroquíes. Eso es interesante. Bueno, en definitiva que no es que no me cuadre, sino que es que no cuadra, ¿no? O sea, no cuadra y ahí pues ha habido una falta de profesionalidad y un fallo, en fin, bastante importante. Oye, a mí me ha sonado un poquito rocambolesco otra vez en esas explicaciones un poquito así, siempre pues más recónditas y, en fin, no demasiado obvias. Ahora la explicación del problema con Argelia es Putin. ¿No es un poquito ridículo esto? Ya sabemos que Argelia ha estado siempre, ¿no? Yo conozco a Argelia, te lo contaba antes bien,
He trabajado con Argelia durante muchos años y conozco, ¿no?, el país, comentábamos esta mañana, pero ¿no te parece un poco ridículo el decir, no, si es que es Rusia? El problema que Bueno, estamos yo teniendo creo que con es una manera Argelia de... es Rusia. No sé. Es una manera de intentar disculparse y de señalar a Putin, que se ha convertido, yo creo que en buena medida con razón, en el enemigo número uno de los gobiernos europeos. A ver, el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, cuando regresó el viernes por la noche de Bruselas, mantuvo una ronda de conversaciones con los portavoces de los grupos parlamentarios y ya les dijo que le habían informado en Bruselas de que el que estaba detrás de, digamos, el que había empujado a Argelia a actuar contra España era Rusia, era Putin. Y el lunes pasado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya por primera vez nombró públicamente a Rusia y dijo, es Rusia la que está empujando a Argelia. No han aportado, evidentemente, la menor prueba. Nadie en Bruselas, quiero recordar, ha dicho nada parecido en la Comisión Europea. Bueno, yo conozco Argelia bastante bien y sobre todo conozco a un montón de gente que son académicos, diplomáticos jubilados, etcétera, argelinos exiliados que viven en diversos países europeos o en Túnez. Y el sábado hablé con varios de ellos preguntándoles, gente, repito, que ha escrito libros, ensayos sobre Argelia, que da clases de historia del Magreb, etcétera. Y les estuve preguntando el sábado a varios de ellos, y también lo conté en un artículo en El Confidencial, si ellos pensaban que de una manera o de otra Argelia había podido obedecer a Rusia en esto. Y la respuesta fue unánime, no, no, no. Argelia es un país gobernado en última instancia, sin lugar a dudas, por militares, pero con una política y con una muy buena relación con Rusia, pero con una política exterior rabiosamente independiente. Y prueba de ello es que tanto en su día la Unión Soviética como hoy en día Rusia han pedido varias veces a Argelia poder disponer de una base naval en la costa argelina, preferentemente cerca de Orán. Y la respuesta sistemática de Argelia ha sido no, no, no. Por otra parte, sabemos que Argelia ha mostrado recientemente en varias ocasiones su disgusto por la presencia del grupo Wagner en algunos países de África subsahariana como Mali. El grupo Wagner es esa milicia rusa que actúa en el fondo a las órdenes del Kremlin y cuya presencia al sur de Argelia pues molesta bastante a las autoridades argelinas. Repito, Argelia es un país con una política exterior, puede gustar o no gustar, pero muy independiente. Sí, sí, sí. Yo también he encontrado bastante ridículo el tema este de Rusia, que yo creo que no era, vamos, más que una cortina de humo o una excusa para, en fin, para lo que no se ha hecho bien, buscarle una explicación un poco recóndita. Sí. Oye, por hablar también temas ya, digamos, que salen fuera de la esfera España, pero relacionado con el Magreb, dos temas. Uno, ¿debería esforzarse España a apostar fuerte en la OTAN para que Ceuta y Melilla estén dentro del paraguas OTAN que hoy no están? ¿O no tiene sentido? ¿O Primero, no? aquello fue un ¿O lo error de bloquearía Felipe. Estados Unidos de inmediato? Aquello fue un error de Felipe González, no quiso meter a las dos ciudades para no molestar a Marruecos, y error que se sigue repitiendo hoy en día, puesto que los sucesivos gobiernos de España no han hecho trámites para meter a Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera Europea, no han hecho trámites para meterla en Schengen, no han hecho trámites para meterlas en el Comité de las Regiones, y así sucesivamente. Todo ello, evidentemente, para no molestar a Marruecos. Es imposible a día de hoy que se modifique el tratado de la OTAN para incluir a Ceuta y Melilla. Repito, es imposible, requiere la unanimidad, etc. Yo creo que como mucho lo que podría hacer el gobierno español, pero no creo que lo haga de cara a la cumbre que empieza a finales de mes en Madrid, podría pedir que en la declaración política haya algún tipo de alusión, algún tipo de mención de pasada a las dos ciudades que tenga, digamos, un valor simbólico y que deje caer o que esas dos ciudades también estarán protegidas por la OTAN. Pero lo que es cambiar el tratado es
una tarea absolutamente imposible. Sí, yo creo que es clarísimo el tema. Oye, hablemos un poquito de Europa. A raíz de la pandemia, ¿no? Bruselas, la Comisión, y luego con el tema de la guerra de Ucrania, es evidente que, digamos, ha existido un primer indicio de lo que sería un gobierno europeo, ¿no? En donde Madeleine Albright preguntaba, llamar a Europa, ¿a qué teléfono llamo? Bueno, ahora hay un teléfono, ¿no? Hay un teléfono para llamar y ha venido aquí Biden y quien estaba al lado era Ursula von der Leyen y al lado el ministro de Exteriores o de Asuntos Europeos, de Exteriores, Borrell. Eso es un paso enorme que se ha dado y que está ahí. Y bueno, de hecho, cuando ha estallado el conflicto con Argelia, lo primero que hizo el ministro es irse a Bruselas, a verle a Borrell, a decirle No, a qué Borrell pasa. no le vio a Vale, Dombrovskis, vale, al vicepresidente encargado de la política comercial. Borrell ese día, el viernes, no estaba en Bruselas. pero me imagino que tendrá el apoyo Eso sí. de Borrell, ¿no? Bien, entonces, yo soy un firme europeísta, o sea, yo sueño claramente con una Europa federal, pero no porque sea europeísta, sino por ser realista, ¿no? No hay ninguna economía europea que pueda estar dentro de las 10 primeras economías del mundo en 10 años. Ninguna, ni Alemania. Entonces, los que digan, no, es que eres europeísta, no, pero es que hay opción. Es decir, Europa, todo el PIB europeo con el Reino Unido representa casi el 20% del PIB mundial, con el 7% de la población mundial, ¿no? Eso te da una idea de fortaleza importante, que no se pone en valor y que no se dice, pero es así, ¿no? Entonces, yo creo en esta Europa federal que hay que empezarla, se empezó con el euro. La parte económica está muchísimo más coordinada de lo que la gente piensa. Es decir, que tú no tienes un ministro de Economía europeo, pero como te pases de aquí, y de allá, con estas maneras de medir la macro de cada país, pues tienes una serie de problemas. Es decir, de hecho, digamos que existe ya una política económica a raíz del euro, ya con eso existe una raíz de economía. Ahí se ha avanzado mucho, evidentemente, y ahora está el tema, como decía, por la pandemia, y con las vacunas, ¿no? Y posteriormente con la guerra, hay, bueno, claramente pues, un gobierno o lo que sería la comisión. Entonces, Bruselas, la comisión, ¿hasta qué punto puede o va a intervenir de manera decisiva para resolver sí o sí el tema Argelia, el tema gas? Yo creo que no, porque Argelia va a intentar evitar que se le pueda acusar. Argelia cometió un error anunciando prácticamente públicamente mediante una circular de la patronal bancaria la suspensión del comercio con España y las autoridades argelinas se pillaron los dedos porque a partir de ahí España podía solicitar la intervención de la Comisión Europea, cosa que sucedió el viernes. Yo creo que las autoridades argelinas han entendido que está en su interés que el conflicto sea exclusivamente bilateral con España, intentar que no pueda no dar ningún pretexto a la Comisión Europea para inmiscuirse en este conflicto y van a actuar así. Otra cosa es que yo creo que a su vez la diplomacia española intentará involucrar a la Comisión Europea para ganar peso en este conflicto frente a Argelia. El conflicto, a mi modo de ver, va para rato. El que hubo entre España y Marruecos duró 15 meses y yo creo que el que se ha abierto en marzo entre España y Argelia va a durar muy probablemente hasta el final de la legislatura como mínimo. Pero ¿no crees, Ignacio, que aunque, digamos, se sitúe el asunto, el conflicto como algo bilateral, eh, el apoyo de Bruselas y el hecho de que estemos dentro de la Unión Europea hace que Argelia quizás no vaya más allá y empiece a, digamos, a permitir ya algún tipo de operaciones comerciales Yo no en un estoy seguro de que conflicto vaya a ir más. que poco a poco vaya, digamos, quitándose presión por la parte argelina, para dejarlo ahí? ¿No crees que Yo el hecho creo de Bruselas sí influye y mucho en Argelia?
Yo creo que Argelia es posible que no vaya más allá, efectivamente, pero lo que no va a hacer es facilitar una reconciliación mientras estén al frente del gobierno aquellos que han traicionado, digamos, entre comillas, la palabra que utilizan los argelinos, que yo no comparto, aquellos que han traicionado la amistad hispano-argelina y que han traicionado al pueblo saharaui, etcétera, etcétera. Por tanto, veo muy difícil una reconciliación o simplemente una normalización de relación con Argelia mientras esté Álvarez de ministro, y yo creo que también mientras esté Pedro Sánchez de presidente del gobierno. Desde luego lo de Álvarez ha quedado muy claro porque hoy, martes, la agencia de prensa oficial argelina ha desencadenado una ofensiva brutal contra Álvarez, le ha llamado pirómano, le ha llamado de todo, con un lenguaje poco diplomático, y eso me hace pensar que efectivamente pues es muy difícil que esa reconciliación se produzca mientras siga aquí el ministro Álvarez al frente de Exteriores y quizás, repito, el presidente Pedro Sánchez al frente del gobierno. ¿Pero no crees que empezarán a aflojar un poquito y se podrán hacer algunas operaciones Yo creo comerciales? que no irán más allá, pero dudo mucho que aflojen. No hay que olvidar que efectivamente Argelia se ha asustado, se ha preocupado el viernes de la intervención de la Comisión Europea, pero también es un país hoy en día muy cortejado por la comunidad internacional, por los europeos, porque muchos hacen cola en busca del gas y del petróleo, pero sobre todo del gas argelino, para intentar, digamos, mitigar la dependencia del gas ruso. Por tanto, en ese sentido, Argelia también se siente relativamente fuerte. Ya. Bueno, Ignacio, esto yo creo que más o menos ya nos hemos incluso pasado algunos minutos de tiempo. Nadie podrá decir que no has hablado claro, directo y que no se sabe bien lo que tú piensas, ¿eh? O sea, no eres, quiero decir, has contestado como un periodista ingeniero, ¿eh? Es así y así, ¿no? Ya. Concreción absoluta, con conocimiento. Yo creo que ha sido interesantísimo. Creo que has tocado todos los puntos. Me gustaría hacer un súper breve resumen de lo más importante y con esto nos despedimos agradeciéndote mucho tu intervención, tu conocimiento, ¿no?, sobre este tema. Básicamente lo más importante, ¿no?, por reseñar ahora en 30 segundos, dirías, no ves una política exterior en España. Es evidente que es Marruecos quien ha producido el espionaje. ¿Te parece tan inédito el que se haya revelado ese signo de vulnerabilidad, de debilidad, del espionaje de los teléfonos del presidente y ministro? ¿Te llama mucho la atención que se judicialice el asunto? Porque si ya es para quedarte perplejo el que se diga, luego que se judicialice, perdón, y encima que no se acuse a nadie. Es que eso es un poquito raro, en efecto, y eso es lo que has dicho. Si en efecto ves una cierta incompatibilidad en política exterior, en que hay que elegir entre Marruecos y los intereses que llevan con ello, y Argelia, y ahí hay una cierta incompatibilidad, entiendes que lo de Gali no había otro remedio que hacerlo, es español y has puesto algún otro argumento. Lo de Rusia te parece una cortina de humo, como a muchos. Y luego, pues este conflicto de Argelia, que sí ves que Bruselas ha pesado para no ir más allá, incluso pues se podría, digamos, primero se va a alargar en el tiempo y se va a alargar en el tiempo, según dices, hasta que las personas que han tomado estas decisiones, que es el presidente de gobierno y en todo caso el ministro de Exteriores, pues permanezcan en su puesto. Yo espero que también se pueda, y esto ya lo digo yo, no lo has dicho tú, se pueda aflojar algo y se haga alguna operación comercial que hoy están bloqueadas en Argelia. Más o menos esto ha sido así. Todo súper interesante, Ignacio. Encantado estoy seguro que esto pues va a interesar porque es un tema de rabiante actualidad. Y nada, Ignacio, no sé si quieres decir algo, pero por mi Nada más, parte... darte las gracias, de felicitarte por el buen resumen que has hecho con tu propio añadido después. Y nada, darte las gracias y hasta la próxima, porque yo creo que esto va a durar. Así que creo que tendré quizás la posibilidad de que me volváis a invitar en otra ocasión. Muy bien. Gracias y un abrazo. Pues muy bien, Ignacio, muchísimas gracias y un abrazo. Adiós.